¿Cómo lo ha tratado esta época extraña que le ha tocado vivir? Es una respuesta compleja. Tiene varias respuestas. La voy a dividir en tres. Perfecto. Ok, la primera, una soledad infinita, una pérdida de contacto con los aplausos. Eso siembra un vacío muy profundo. Este año era un año de muchas giras, de muchos conciertos, más allá del tema eh, de los contenidos, y era la posibilidad de hacer contacto con muchos públicos diferentes en entornos totalmente diferentes. Eso es el uno. El dos, la imposibilidad de seguir sembrando en la amistad con tranquilidad. La imposibilidad de llegar a la casa y saber que esta noche tengo invitados a mis amigos del alma, con los que comparto la vida, por todas estas cosas. La imposibilidad de abrazar a mis hijos. Llegué de viaje y tuve que hacer 2 cuarentenas seguidas. ¿Dónde estuvo? Estuve en Estados Unidos y llegué aquí y tuve que hacer una primera cuarentena. Y por sospechas de COVID me hicieron una prueba al día 13. Tuve que permanecer otros 14 días sin verlos. Y bueno, difícil, muy difícil no ver a mis padres que son adultos mayores, verlos por la ventana. Ese rollo es difícil de digerir, Nunca le había pasado eso a uno, ¿cierto? en absoluto, Yo creo en que absoluto. ninguna de esas cosas que acaba de usted de mencionar nos habían pasado. No, exactamente, exactamente. Sobre todo el tema de los papás, ¿no? Uf, qué fuerte. Es muy difícil eh, y la otra es la pérdida de gente. Eh, yo creo que ese es un tema que todavía no, em, no sé, gente cercana a mí ha perdido a sus padres o grandes amigos, todavía no me ha tocado a mí, pero siento esa fragilidad y la siento en el continuo, en el día a día. Y eso hace que esto sea todavía más que cualquier ruptura, que cualquier cosa que pase en el cotidiano que antes era manejable, se convierta en un episodio absolutamente profundo y difícil de tolerar. Es una cosa de ese orden para mí y se traduce en música también, ¿no? ¿Ha producido mucha cosa en este, Estuve como en un hueco inicialmente. mm, ese hueco se manifiesta en esa soledad profunda hmm, transformada en quietud absoluta, creativa, física? no. Mantuve el contacto con el instrumento, cosa que me ayudó a salir del marasmo en el que me encontraba, pero me sentaba al piano bueno, hice un par de cosas, no es que no haya hecho, pero ahora siento que toda esa energía represada está saliendo, ahora está fluyendo. Ujú. Antes de que pasara todo, ¿qué tenía planeado? Mm, Estaba en Estados Unidos, íbamos a grabar en Nueva York, tenía un concierto, eh, venía a Colombia brevemente y me iba para Argentina. Eh, Íbamos a retomar unos trabajos que hice allá, reencontrarme con amigos, hace 10 años no voy. Em, y había cosas muy puntuales para hacer, entre esas iba a estar una semana en la montaña cerca de Tucumán, recuperando energía. El año pasado fue un año muy intenso. Entonces ese era el plan. Volví a Colombia a finales de mayo. Teníamos una serie de conciertos aquí con un proyecto con un pianista, se llama Sam Farley, un gran pianista Claro. norteamericano que vive en Medellín. La celebración de los 20 años de Colombia, que incluía otros conciertos además del que hicimos aquí en el teatro. Eh, Volví a viajar a Brasil. Íbamos, tenía uno de los proyectos que he soñado por muchos años. El año pasado tuvimos la fortuna de tener invitado a Jacques Morellenbaum, un arreglista, chelista, pero un músico de unas calidades, eh, y fue maravilloso. Entonces teníamos planeado juntarnos con otro gran músico que se llama Seca Asunción,
y probablemente con Carlos Malta para hacer algo. No sabemos qué era lo que íbamos a hacer, pero íbamos a hacer algo allá, íbamos a grabar algo allá. Mm. Eso ¿En era dónde? ¿En julio, qué parte de Brasil? en Río, ellos viven en Río de Janeiro. Cuando se juntan ese tipo de, de músicos y dicen, vamos a hacer algo, ya no tiene usted algo en la cabeza como, y sobre todo viniendo como del jazz, todo es muy espontáneo o hay Mm. alguna cosita por No, ahí. hay cosas. Yo el año pasado escribí una pieza para él y en ese rumbo escribí otras dos cosas. Él estaba también en la tarea de escribir. Carlos es un creador compulsivo. El acto creativo es un acto, em, sí, con un grado de espontaneidad, pero que requiere el músculo continuo, del ejercicio continuo de crear. Y estos músicos hacen eso continuamente. O sea, para mí es un acto de libertario y un espacio de contacto Mm. con la magia ¿Es que produce él. generoso ese acto posterior a la creación? En el sentido de que usted escribe algo para alguien y lo entrega, Es lo siempre, vende, no, es generoso, es absolutamente generoso en ese sentido. En ese sentido. Además, es un trabajo colectivo, como estaba pensado de esa manera. Yo espero que lo podamos hacer. De hecho, hoy recibí un mensaje de Jax diciéndome, esto va a pasar. Cuando pase, estoy absolutamente seguro que nos vamos a volver a ver, porque entre las procesos de curar la depresión y la soledad y todo lo demás, aparecen las otras cosas, ¿no? La luz, la música, los amigos haciendo cosas, los pocos espacios donde se genera este contacto para hacer música en vivo y que son realmente espacios que agradecemos continuamente. Pero sí, es un acto que tiene varios matices y uno de esos es la generosidad y otro que viene directamente de la música y que es profundamente en contacto con la piel, los sentidos, el espíritu, es la posibilidad de ese compartir, Mm. que es un compartir más allá de lo que decía Cortázar furioso cuando hablaba del amor, porque cuando estoy en lo más profundo de la posesión, no estás en mí. En la música pasa todo lo contrario. Cuando estamos en lo más profundo del contacto en el sonido, estamos todos. Y eso es maravilloso, Mm. eso es increíble. Entonces sí hay generosidad en ese espacio. ¿Hay, Perdón que me haya extendido tanto. no, ni más faltaba, hombre. ¿Hay hedonismo? ¿También? Hay algo de hedonismo en eso. Los actos de, de, de la vida profundos, yo hablo de la belleza profunda. Pues está conectada al Está hedonismo. conectada, sí, claro, por supuesto, absolutamente. Porque lo, Yo no lo satanizo como tal, hace parte de lo que somos. Y creo profundamente en ese contacto de la belleza con la vida, de la belleza con el producto más importante de nosotros, con el contacto de nosotros con la naturaleza, con el contacto de nosotros con lo que somos como especie, con todo ese tejido y esa posibilidad de conectar a través de un acto, de una acción, de un color, de un dibujo, de un espacio en donde se manifiesta la belleza como tal. Por eso hablo de la belleza profunda, ¿no? Más allá de la simpleza que le otorgamos a lo bello, ¿no? Y que a veces lo convertimos en una cosa un poquito más um, trivial más quizá, trivial, más gracias, ligera. ligera, más ligera. Lo digo. Que no está mal, yo no lo critico desde esa perspectiva, pero me parece a mí que cuando conectamos con algo que es permanente, estamos conectando como especie, Yo más allá del intelecto. lo digo es porque, sin ánimo de... Es que usted menciona a Cortázar y a mí lo metafísico, y yo creo que a usted también como que se nos despierta rápidamente, pero para volverlo a traer a términos reales y volviendo a hablar del comienzo de la charla y para después embarcarnos en la relación con Sam Farley, es eh, si le preocupa que en
o si de pronto al no satanizar el hedonismo que puede estar conectado también a la belleza profunda y a la manera como conectamos los seres humanos con la música, no solamente desde esa perspectiva espiritual, interior, desde la perspectiva del músico que proyecta todo eso hacia una audiencia y que ahora se ve intervenida de esta manera tan radical por todos los sucesos y puntualmente por una cosa que creo que ha sido en estas conversaciones en el teatro con subsidio, con artistas como usted, como el maestro Eddie Martínez, con Fabio Rubiano, eh, la aparición de lo digital, como esa también desaparición de esa belleza profunda que buscábamos y encontrábamos en esa conexión que tenemos con usted a través de espacios como este. ¿Le preocupa? Sí, me preocupa. ¿Usted cree que va más allá del hedonismo que puede conectar a un músico con un público de esa manera física, eh, eh, sea imposible transmitir arte a través de lo digital de la misma manera que usted lo ha hecho durante décadas en el mundo del jazz y de la música, delante de un público físico y presencial? Es imposible. ¿Usted cree que eso no va? Que... No. Le voy a contar una anécdota. Estamos sentados comiendo en la mesa y suena el celular. Estamos hablando de algo que nos conecta, pero sonó el celular. Y la contraparte contesta el teléfono. Ok, bueno, seguimos cada vez más interesante y más profundo. Suena el celular y la contraparte vuelve a contestar el teléfono. Esas dos interrupciones logran lo que probablemente ningún otro tipo de intervención, porque además no solamente que contesta al celular, sino que mira quién escribió, responde mientras habla conmigo y desconecta su ser para convertirse en el otro ser virtual. Allí hay una dicotomía muy profunda entre nosotros. Creo que puede ser un medio. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a tratar bien los medios. Como seres humanos abusamos de los medios y tenemos esa tendencia casi natural y predadora de acabar de absolutamente todo. Absolutamente todo. Sí. Y es difícil, es difícil. No digo que no sea un medio y no digo que no haya servido. De hecho, agradezco la posibilidad de tener acceso a contactos con mis amigos que no veía hace tiempo, 10.000 cosas positivas que trae lo virtual. Pero el contacto del sonido directo y su vibración y la respuesta, es que hay una circulación de ida y vuelta entre el público y los artistas. Es algo que jamás se va a dar desde lo virtual. Hay que agradecerlo y hay que entender en qué estamos en este momento, pero no creo que jamás vaya a reemplazar la posibilidad de lo presencial. El otro tema es la realidad virtual con las, ¿no? Sí, yo tengo un disco de Childish Gambino, disco doble. Lo compré hace como 3, 4 años. Es un disco idéntico a un disco que hizo George Clinton con Eddie Hazel por allá en el 73, que se llama, donde hay un solo de guitarra muy famoso, Maggot Brain. Así se llama el disco, Maggot Brain. Y el tipo se ha sentado con este personaje a hacer con un productor sueco y le ha dicho, quiero hacer básicamente el mismo disco que hizo George Clinton con Eddie Hazel, pero pues en 2014-2015, que eso ya de por sí, independiente de lo emulador que puede llegar a ser o de lo imitador que puede llegar a ser, lo distancia por completo. Y de la tecnología y todo. Y venía con las gafitas de cartón para meterle el celo y dentro de la caja un código, ¿no? Para conectar una app. Y se pone uno de esas gafas, maestro, y se las pone y ve uno como si yo estuviera sentado aquí en la primera fila con subsidio y Childish Gambino estuviera acá donde está ese cero.
es increíble porque con audífonos, con eh, las gafas, la experiencia es 360 en muchos sentidos. Pero no deja de ser aterradora, ¿no? Porque usted voltea, por ejemplo, si usted voltea con las gafas a mirar para atrás, ve atrás público. Hay público atrás. Pero sí, y ahora pasa esto, ¿no? Entonces uno como que dice, de pronto, Puede ser, ¿no? ¿no? Puede pasar. Claro. Sin embargo, somos seres sociales, mirándolo desde cualquier perspectiva. eh, de- de- no vamos a poder romper con esa realidad. El hecho es que cuando hacemos un ejercicio de esos, estamos rompiendo con la capacidad de conectar con otros. Conectamos con nosotros. Y allí el hedonismo, ¿no? En primer plano. Me parece interesante. No digo, es decir, vuelvo y repito, es simplemente una parte de una experiencia de algo que nos están ofreciendo y que puede ser. Pero la realidad es que usted se va a sentar siempre y va a oír el mismo concierto. Cuando usted Cierto. está en vivo y tiene la posibilidad de asistir a un espacio en donde se esté creando colectivamente, que fue lo que pasó aquí hace unos días en el concierto de la celebración del Disco Colombia, es es irrepetible. Hace muy poco escuché un argumento interesantísimo y es que uno ofrece lo mejor que puede dar en el momento que lo puede, en el momento en el que tiene esa posibilidad. Eso para nosotros es fundamental cuando pensamos en la improvisación, ¿no? Porque hay tantos juicios de valor y lo de afuera lo afecta a uno y los estímulos externos y todo lo demás hacen que uno sea también proclive a cambiar su forma de conectar con las cosas, con la música. Cuando se dan situaciones como esa que se dio ese día, lo importante es la música, no el ego, no, lo importante es lo que está pasando en ese momento. Entonces es un concepto japonés, ¿no? Eh, el día que yo voy a ofrecer mi ceremonia del té, la ofrezco como si fuera la última vez que voy a ver la persona a la que estoy ofreciéndole el té. Yo pienso exactamente lo mismo hace mucho tiempo de la música. Lo aprendí de otra forma, un poco más dura, pero ¿Cómo lo pienso, aprendió? eh, siempre he sido una persona de una autocrítica gigantesca, Se da duro. sí, y me aplasto. Grabé Travesías en el año 96, un disco que, que generó toda una cantidad de otras cosas. Cuando yo grabé el disco, duré un mes sin escucharlo. Y teníamos el lanzamiento aquí en Bogotá. Y tenía que escucharlo. Llegó el bajista del grupo que vive en Nueva York, el de ese entonces, Jairo Moreno, y se sentó conmigo a escuchar el disco. Yo veía que salían fuegos pirotécnicos de la cara de él, ¿no? ¡Guau! ¡Ah! Eso que hizo Ben, eso que hiciste tú, no sé qué. Yo en ese momento entendí, primero porque fue un momento muy especial. Esa grabación fue una grabación de esas cosas que solo pasan una vez en la vida, ¿no? Y que Y aún así se quedan como que sí, congeladitas en el tiempo s- y uno las puede sí, casi que tocar, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Entonces sí, yo aprendí ahí, digo que fue duro porque para mí fue muy difícil, mm, reconociendo mis limitaciones, ¿no? Como una persona muy consciente de hacia dónde debo avanzar o qué debo hacer para mejorar, eh, aceptar que ese disco era todo lo que yo había pensado iba a ser y de eso me di cuenta mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo se demora en reconciliarse con eso? Porque es que estamos hablando de 24 años, ¿no? 24 años, ¿sí? Y Sí. son 24 años en los que en el momento en que lo hablan me parece estar oyéndolo ahora, ¿no? Ujú. Y, y, y me gusta que entienda, pues que a pesar de lo duro que se dio, que ya puede
como come to terms, como Ujú. encontrarse consigo mismo y estar tranquilo, digo yo. Sí, pero es eso que le digo, es aceptar que es eso de ese momento. O sea, retomando el argumento anterior, para no irme por el otro lado, es eso, es poder dar lo mejor de uno en el momento en el que se está realizando ese proceso. Y por eso es tan importante reunirse con músicos como Jax, por ejemplo, o con los músicos con los que hicimos el lanzamiento de Colombia, porque hay un grado de conciencia en relación al cuidado de los sonidos, del sonido, a la relación que hay entre nosotros y lo que podemos escuchar entre nosotros de ese sonido. Es producir in situ algo que jamás se va a volver a repetir. Y por eso es tan importante eso, esa magia. ¿Había gente? Extraño mucho eso. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, confieso que terminó en llanto la experiencia, ¿no? Mm, Porque es hacer una ofrenda eh, que sé que va a llegar días después, ¿no? O mejor dicho, no sé, sé que va a llegar al corazón de mucha gente, eh, pero que precisamente pierde esa posibilidad, ese contacto en ese momento, por un lado. Pero lo otro es esa cosa de no tener interlocutor. El reflejo de la soledad de la que le hablaba al comienzo de toda esta pandemia, ¿no? Mm, No tener interlocutor es una cosa muy berraca, Es difícil. muy difícil. Sí. Wilson, ¿no? En, en- En el en el náufrago. náufrago. Sí. Ujú. No tener interlocutor es muy complicado. Enloquecedor. Sí, exactamente, exactamente. Y creo que hay un cierto delirio en esto que está pasando, que hace que nosotros, los músicos, cuando tenemos la posibilidad de hacer música, eh, lo valoremos, Sí. no tengamos en su justo peso específico. ¿Hubo algo distinto en ese encuentro Sí, sí hubo cosas entre distintas. ustedes? Sí hubo cosas. Hubo un grado de intensidad, un grado de conciencia en relación a eso que le contaba, del sonido. Mm, y hay una relación adicional que tiene que ver con eh, la idea de que el tiempo va pasando y que se va a acabar. Y que es la última oportunidad que tenemos de estar en un tiempo, Mm. en el mismo sitio, en un escenario, en condiciones óptimas, ideales, técnicas, de espacio. ¿Cómo logra conectar siendo jazzista esa realidad de tiempo eh, con toda su trayectoria? ¿Cómo hace para tener esa conciencia de lo presente, de lo futuro, como de estar contenido y al mismo tiempo liberado por la improvisación, como esta columna vertebral de los jazz? Eh, Tiene que ver con el sonido, con lo que hablábamos ahorita, ¿no? Em, y, y lo otro es estar consciente de en dónde estoy, ¿no? Hubo dos momentos del concierto que fueron un poco dramáticos, porque am, había elementos nuevos dentro de la música que estábamos tocando. Teníamos tres invitados que no habían tocado esa música antes, pues en ese contexto. Sí la habíamos visto, pero no la habíamos tocado dentro de una línea del tiempo, en un concierto que tiene comienzo y final. Y en uno de esos espacios hubo una especie de mareo, como una especie eh, como si el piso se hubiese movido entre todos y todos lo sentimos en algún momento, en ese momento, eh, en un tema que se llama Suspendido, precisamente. Y sucedió de la forma más particular porque eh, primero se movió una pieza, no, n-
no lo puedo explicar de otra forma, lo voy a explicar de la manera más gráfica posible. Primero se movió una pieza y esa pieza hizo que esa otra pieza que venía detrás cayera antes y la que venía cayera antes, dejando un vacío para que lo que tenía que caer en ese momento em, estuviera... No, eso que cayó en el vacío cayó solo, quedó suspendido, pero de manera totalmente involuntaria. Así que sentimos el mareo todos, pero hubo control y el tema salió bellísimo, de hecho fue uno de los más bellos de todo el concierto, ¿no? Mm. Pero ese tipo de cosas no pasan normalmente cuando tenemos las condiciones también para vernos continuamente y tocar continuamente, es algo que no está pasando en este momento. Y ahora, ¿cómo lidia con eso? Uf, Eh, ¿Cada cuánto tiempo? ¿Pero hay algún proceso que es? no, 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 cero. no. Estamos cuidándonos Juiciosos. porque no tenemos posibilidad de... Estamos cuidándonos para no enfermarnos, por supuesto, pero además porque tenemos alrededor mucha gente de nosotros y solamente nos reunimos en condiciones muy particulares y dentro de los protocolos que estamos manejando nosotros también. Desde el momento en el que hicimos el concierto aquí, ahora no nos hemos vuelto a reunir. Y esa falta de continuidad va afectando poco a poco el proyecto, no digo que negativamente, pero lo va transformando. Estamos creciendo individualmente y cuando nos volvamos a reunir vamos a, no sé, es como cuando usted deja de ver un amigo suyo y se quita el pelo. Ja. Es otra persona. eh, y no solamente eso, sino que va cambiando su tono, la forma de hablar, Sí, el rollo de él se va transformando también. hay amigos que ya dejan de ser amigos Exacto, porque la sola la sola distancia. distancia. Pero en este caso lo que estamos nosotros buscando, o lo que sería ideal sería mantener la continuidad del poder tocar, porque además poder tocar nos ayuda a entender hacia dónde se está dirigiendo cada uno. Allí están, sin duda alguna, inmersos todos los dramas, todas las glorias y todo lo que pasa en el cotidiano de cada uno, porque es lo que sale finalmente en el sonido de cada uno y se refleja en el grupo. Mm. Entonces nos conocemos, compartimos, somos amigos, pero ya cuando estamos allí sentados tocando es cuando realmente nos reconocemos. Mm. Eso fue un mensaje que yo les mandé, el último mensaje que les mandé antes de... Les dije, creo que lo que hemos hecho es un acto muy generoso por las condiciones en las que nos tocó hacerlo. Y creo que en lo fundamental debemos seguir aprendiendo a través de la música acerca de nosotros mismos. Y eso es precisamente la forma de lidiar con este tema de la pandemia, ¿no? Mm. Seguir avanzando, seguir motivando, seguir creando, porque ¿Qué le ha enseñado ahora? Eh, Obviamente, creo que a todos de alguna u otra forma la música nos enseña cosas en la medida en que vamos avanzando en la vida, pero usted como músico profesional y como jazzista, ¿qué le ha enseñado en estas épocas? mm, es un espejo muy potente, ¿no? Em, eh, me ha enseñado a lidiar conmigo. em, el, el drama no sigue, el drama no sigue, Alejandro, mire, el drama está dentro de uno y si uno se va para otro lugar, el drama sigue con uno. Y no importa la pandemia, las cosas continúan. Y todo lo que no se dio antes de la pandemia no se va a dar aún todavía. Lo que yo le contaba, todos estos planes, yo iba a ir para Italia después, regresaba, iba a estar en Portland, tenía una cantidad de cosas aquí después en el segundo semestre. Es decir, había un montón de cosas que no se van a dar, pero en el otro territorio, en territorio íntimo, personal, a ese me refiero yo en este instante, ¿no? Eh, tengo una hija adolescente, eso no lo cambia nada, ¿Cómo le ha ¿no? ido a ella? Uf, es difícil, ¿Sí? sí, sufro con ella, sufro. ¿Pero sufre por usted o por ella? No, por ella, ¿Cuántos años tiene? 14.
La mía tiene 14 también. Yo Sí, sufro por mí. yo Yo- también, la, sema- también. la semana pasada, antes del receso, Ujú. me, me mortificó el alma verla sentada al frente de un computador 8 meses. No me había pasado. No me había pasado en 8 meses. Y creo que tiene que ver también con esa transformación que muchos hemos sufrido como papás, de repente ver a los muchachos ahí todo el día, porque uno estaba como acostumbrado que sí, se levanta una mañana, un piquito, se va para el colegio, ¿no? Y de repente están ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y ha habido momentos en los que se transforma mucho la relación padre-hija en el sentido de que aprecia uno mucho esa conexión, pero me pasó que una semana antes la vi y no sé si fue el mismo desespero mío del encierro transformado en pero esta muchachita que va a ser pegada a un computador toda la vida, ole 8 meses, no ve a los amigos, no ve a este, no ve al otro. Pero me di cuenta después que ella ha sabido lidiar con el tema mucho mejor que yo, por lo menos, que tuve ese meltdown ahí. Es difícil, es muy difícil, muy, muy difícil. Además, adicional a eso, ah, no sé, todo el resto del mapa que no es fácil, no lo voy a traer aquí a colación porque pues, es una cosa muy íntima, pero sí son demasiadas tensiones sin distensiones, que generan un grado de... Esa es la realidad, estamos tratando de negarlo, ¿no? Pero en mi caso lo veo continuamente, no solamente en mi espacio interno, sino en los demás. Cuando escucho a mis amigos hablar, cuando hay una tensión adicional a todo lo que está pasando, además de la presión de saber que el virus está ahí, que hay gente muriendo, que toda esta cosa. Además de eso, en el pequeño espacio donde uno se mueve, hay una tensión sin resolver, que fue probablemente lo que hizo posible ese meltdown, ¿no? Al ver a la niña frente al computador. Que es exactamente lo que me pasa a mí. Mm, yo no imagino la vida sin salir a caminar, sin ir a la montaña, sin estar en contacto con el agua, yo no imagino la vida sin poder tener ese contacto eh, profundo con la existencia y con las cosas que me gustan a mí. Y he tratado de permear eso en mis hijos. Entonces ha sido muy difícil, muy complicado, muy, muy denso. Sí. Hmm. Mire, hábleme del disco con Sam Farley. Home. Home es un disco muy íntimo. Yo creo que es de los. Pues, yo no sé si hay una amiga mía, compositora, que me decía, hombre, pero es que usted tiene un problema, su problema es que le gusta caminar en la sombra, ¿no? Que la música que yo produje para el disco de Sam eh, son 3 temas y 2 de esos temas son muy tristes. Entonces me decía, ¿usted se siente cómodo ahí? Usted no sé qué". Entonces, pues, yo pensaba y le decía, mi argumento era que no era eso, es que hay momentos climáticos en la vida y que generan este tipo de cosas y generan muchas otras cosas. El disco de Sam está lleno de un momento de mi vida particular donde pude hacer contacto muy profundo con... mm, ah, qué carajos, perdón. Yo me separé hace 6 años de la mamá de mis hijos y creo que mucho de esa historia aparece allí en el disco, ¿no? Hay una historia que se cuenta y que siguió su curso y que en algún momento conectó con otras tristezas y otras cosas y que aparece allí en el disco. Entonces, el disco tiene esa carga, pero al mismo tiempo tiene una carga de frescura, la capacidad que tiene Sam de escuchar y la forma como asume el desarrollo de la creación y la manera como conectamos, hace que el disco tenga un diálogo que probablemente no es fácil encontrar en otros lugares.
Eso es lo que tengo que decir acerca de Home. Óigame, ¿tuvo la oportunidad de promoverlo, de sacarlo, de darle No, una vueltica? no, poquito, muy poco. Y, ah, pero bueno, vuelvo un poquito a Colombia también, ¿no? Colombia no íbamos a poder celebrarlo. Colombia se hizo en el año 2000 y cumplimos 20 años de ese disco de Colombia. Y pues yo agradezco infinitamente la posibilidad que tuve de tocar todo el repertorio aquí en el teatro. Y tiene un significado adicional. Em, Tratar de dibujar ese país de ese año, Fue un año bien difícil, ¿no? difícil, y ponerlo aquí en este momento que es un momento también difícil. Claro. Son 20 años que desde la música, ¿cómo se entienden? Desde ese momento en que se grabó hasta el momento en que se reinterpreta Es acá. muy particular ese disco a donde ha llegado y cuando ha llegado. De hecho, fue el disco que propició mi contacto con grupos como Acaseca de Argentina, con Jax también, con Benjamin Taupkin. Ese material está cargado de un profundo emocional que representa a este país desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más transparente desde mi punto de vista. Eh, un amigo compositor me decía, es que yo siento que ahí está Colombia, ¿no? Mm, y es la primera vez que tengo la posibilidad de hablar de ciertas cosas y presentar ciertas cosas que están vinculadas al disco, ¿no? La relación mía con mi bisabuela, la relación de ciertos temas difíciles para mí, como eh, algunas historias de unas madres aquí en Colombia, ¿no? Que están allí presentes en ese tema precisamente suspendido. Eh, yo fui uno de los cientos de amigos de Jaime Garzón y allí está también presente, ¿no? Hay un homenaje a Jaime, a quien extraño profundamente. Em, Todo muy em, doloroso, ¿no? sí, sí, pero de otro lado está también la relación con el otro sonido, está la relación con la convocatoria, ¿no? No es todo tan doloroso. Eh, la flauta que trae los cientos de flautistas en el Cauca y en Huila. Alegre, que es un tema compuesto para ese tambor en específico, que es una chalupa. Hicimos una versión de la cumbia cienaguera para ese disco. ¿Por qué escogió esa? Escogí esa porque en una primera intención hay, hay un elemento particular que es la repetición. Y el material del disco está basado en repetir, pero siempre de manera diferente. Entonces, ese, Eso es difícil de hacer, ¿no? ese es el ejercicio que hicimos con la cumbia cineguera para el disco y que lo hicimos nuevamente aquí al tocarlo. O sea, no, que esté allí presente, pero que no sea ella, ¿no? Que sea la cumbia cineguera pintada de otras formas, ¿no? De otras maneras. Pues fue por eso. Eso tiene que Pero, ser un pero proceso están las dos increíble. cosas. Hablo de la tristeza porque es tal vez el tema hoy, ¿no? Es lo que hemos venido hablando, pero también existen los otros temas. Y hay uno en particular que junta o que une los dos, que hace el puente, que es un tema que se llama dibujo. Em, Hay varias imágenes allí. Una vez que la línea de arriba de dibujo es un dibujo y la línea de abajo es el complemento de ese dibujo. Y está compuesto en ese año, lo compuse para mi hijastra eh, y se lo dediqué a mis hijos en esta ocasión, ¿no? Em, es una forma de imaginar que uno puede ver el camino de la otra persona desde su propia perspectiva, pero también es una forma de imaginar el país que uno imagina, quiere y verlo desde su perspectiva y tratar de encontrar el camino para guiar hacia allá. Usted y yo que tenemos hijos, usted y yo
que pretendemos seguir en este planeta y dejarles un buen legado, aspiraríamos a que pronto se genere un cambio y un grado de conciencia en relación a lo que podríamos hacer con el múltiple espacio de diversidad en vida, en espacio, y todo eso encierra a, a lo biológico y a lo cultural y social. Este país es absolutamente prodigioso y maravilloso y debemos liberarlo de, de lo que sea que haya que liberarlo. No me meto en el territorio político, pero sí me parece que es importante Creo que no es necesario encontrar, tampoco. no, pero es importante encontrar, por eso Colombia, ¿no? También, por eso el disco, porque es una forma, es una reflexión desde el sonido eh, de una tarea que yo quise hacer en ese momento y que hasta ahora puedo hacer explícita, eh, con motivos, Hmm, con razones para hacerlo así. Sí. 20 años después, em, al interpretarlo en vivo acá, al reconstruirlo, el dibujo le da más fe, le gusta más, con todo lo malo que pueda haber en nuestro entorno, con base en la forma como se construyó hace 20 años, cuando lo hizo, sintió algo de esa liberación que estaba buscando cuando lo hizo la primera vez. Le contesto de dos formas. Sí, sí, hay un grado de siento que hay un sonido de todos que nos representa. E imagino que en estas diferencias internas que tenemos nosotros de grupo podemos ser espejo de las otras diferencias del país. Y sí, me gusta, me gusta. Pero de otro lado, pues la música no es solo, voy a traer un pequeño párrafo de un texto que escribí hace poco. Eh, la música no es solamente una herramienta lúdica. La música nos permite hacer contacto con el espíritu, con el territorio, con el individuo, con la comunidad, construir continuamente y ser reflejo del absoluto todo, ¿no? Tanto de lo que usted decía de la tristeza y de la alegría, ¿no? Pero también del ser, del profundo ser. Desconocer eso es desconocer el corazón de este país. Y yo creo eso profundamente. O sea, desconocer que la música es una herramienta absolutamente poderosa que podría, en un momento determinado, ayudar a dibujar otro país, es tal vez uno de los posibles hechos eh, ocultos a esto que nosotros llamamos realidad, este continuo de información y de cosas. Esto está totalmente enterrado debajo de estas realidades que construimos continuamente y de estas noticias y de estas tensiones. Eso está ahí debajo y es algo que nos pertenece y algo que debemos reconocer. Creo es algo muy parecido a ese grado de conciencia que hemos venido desarrollando en relación a lo que somos como género, como especie en el planeta, ¿no? Reconocer que hemos hecho más daño que bien sacándole el jugo al planeta y yo creo que nos falta reconocer también que hemos hecho poco con la herramienta que tenemos para sensibilizar, para mostrar la diferencia en el otro, para encontrarnos a los ojos y poder ver con tranquilidad quiénes somos sin decir una palabra. Ujú. Eso me parece a mí que es fundamental. Pero como esa manera de escuchar o de abordar la música más allá de lo lúdico, ¿no complica un poco la tarea desde esa perspectiva del entretenimiento para un usuario
o no llamemos un usuario, porque en estos días estaba leyendo que por ahí que solamente en las redes sociales llaman a los, que en las clínicas de adicción y en las redes sociales llaman a los consumidores usuarios. Eh, pues no se complica mucho. No es Al contrario, al contrario. La idea, Lo digo porque usted como jazzista me pone el reto de escuchar la música desde mucho más allá de lo lúdico. Y yo siempre he sido muy lúdico para oír música. La disfruto ahora. No quiere decir que no entre en estados que vayan más allá de lo lúdico y pueda ingresar dentro de mí mismo y pensarme y pensar una región, pensar un país. Pues no, a ver, no sé. Sam Cooke lo hizo con A Change is Gonna Come, ¿no? Como cosas así. Hay incluso canciones colombianas como La Miseria Humana que también lo ponen a uno a pensar, ¿no? Pues no es más difícil. mm, yo no lo pondría desde la perspectiva difícil o fácil. Es necesario, es necesario, es necesario porque estamos corriendo hacia, hacia, hacia lo inmediato. Estamos corriendo hacia lo que me produce placer. Estamos corriendo hacia el aislamiento. Es una especie de am, exterminio y hay que combatirlo con las herramientas adecuadas y yo creo que la música es una de esas herramientas. Imagínese que usted va a un lugar donde jamás vieron el instrumento que usted toca y lo ven unos niños y ese impacto que usted genera años después se le devuelve y se encuentra con uno de esos niños y ese niño es músico y estudió en una universidad y terminó siendo músico, a pesar de haber estado aislado en una comunidad en otro lugar. Imagínense que eso se lo pudiéramos permitir a los niños, aislarlos un poco de eso. Voy a decir algo que probablemente no le va a gustar a usted, Ok, ¿no? a ver. Pero aislarlo del tema del entretenimiento como entretenimiento, ¿no? Y poder potenciar su sensibilidad y afinar sus herramientas de percepción estética. Eso guiaría hacia un- una primera visión de un ser sensible, con sus diferentes profundidades en esa sensibilidad, que va a verse reflejado no solamente en el otro, sino en todo, en las cosas. Y eso me parece a mí maravilloso, que la música, además usted sabe una cosa, porque usted me lo acaba de decir, la música no tiene barreras, la música trasciende y atraviesa las puertas y los oídos de cualquier persona y produce cosas. Así que es simplemente dejarse captar, dejarse eh, invadir por el sonido para poder generar ese contacto del que hablábamos ahora. Eso solo se da si tenemos un espacio para nosotros, que cada vez es menor y que debemos propiciar para nuestros hijos. Cada vez es menor, cada vez es menos el Más tiempo que ellos pequeñito. tienen y cada vez la respuesta es más a eso que usted llama entretenimiento, porque la música ya no viene acompañada de solo el sonido, sino de la imagen. Y no solo de la imagen, hay un Maquiavelo ahí que le dice compres estos tenis, cortes el pelo, es decir, bueno, todas esas cosas que usted sabe que vienen acompañando ese paquete. Pero además de eso viene con una píldora, que es la píldora de la no sensibilidad, Anestesia de la total. anestesia, Mm. de la anestesia. Entonces, el reggaetón tiene eso, el El trash trap. tiene eso, el trap, todo, todas esas músicas tienden a eso, que es, es la salida de emergencia más fácil para un adolescente. Mm. Ujú. Antes de dejarlo ir agradeciéndole mucho No, por eso digo estos yo. minutos, em,
¿Le gusta el jazz moderno, lo nuevo, lo que hace Thundercat, lo que hace Kamasi Washington, la camada de estos muchachos de California que han venido como metiéndose entre las enaguas del rap en los últimos 5 o 6 años? Sí, sí, sí. Yo creo que que siempre que hay un grado de sinceridad y conexión de la persona con, con, con él mismo y con el entorno, el producto final es interesante. Y eso no importa de dónde venga, ¿no? Bueno, allí hago la salvedad, ¿no? Si el discurso no es de violencia ni de, no sé, de destrucción, si viene desde otro, pues por lo menos para mí, yo no tengo que respetar la opinión de los demás, pero creo que el hecho de ser esos individuos y que estén pensando como están pensando, que tengan los referentes que tienen, porque por ejemplo Kamashi tiene como referente a Coltrane. Total. Entonces, hay una relación muy profunda de su producción y de su música con un espíritu profundamente místico, ¿no? Y Y que tiene, libertario y también, libertario ¿no? también. Porque es que Entonces, hay Coltrane muchas es... cosas y eso se genera en espacios donde es posible. Y eso habría que generar aquí en Colombia, esos espacios para hacer posible ese tipo de contacto de nosotros con nuestra música, con nuestro territorio, para que sea posible precisamente eso. No seguir evadiendo, como decía em, Octavio Paz en El laberinto de de la soledad, ¿no? No seguir evadiendo a través de construir para la fiesta del año y lo lúdico del año solamente eh, en el pueblo, en el lugar, sino generar esa reflexión del por qué estamos en donde estamos y qué necesitamos para poder expresar eso que somos en este momento, en ese presente del que usted hablaba hace un rato. Maestro Antonio Arnedo, aquí desde el Teatro Col Subsidio, hoy ha sido un gusto conocerlo, conversar con usted. Gracias por darme esta oportunidad maravillosa de intercambiar ideas, hablar de música, hablar de jazz y que se repita muy pronto esa nueva experiencia bajo una nueva normalidad, así sea delante de 50 personas. Gracias. Muchas gracias, mi Gracias, amor. Víctor.